Padre Dios, santo y misericordioso, que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de Dios. Señor, nos salvó del pecado y del mundo. Ahora somos salvos, justos y santos en el Señor por tu gran gracia. Pero también aquí estamos en ese mundo sufriendo y trabajando duro. Pero sabemos que aquí en la tierra no hay esperanza ni felicidad. Así Dios creó nuestra vida y la tierra para que podamos poner nuestra esperanza en el reino de Dios. Y también, Señor, nos permitió la iglesia verdadera que es cuerpo del Señor para que podamos permanecer en el Señor por medio de la comunión y por medio de la congregación. Hoy, aquí estamos, Señor, por medio de esta comunión con el Señor para que podamos comprender y aprender tu voluntad. Señor, haznos aprender y comprender tu voluntad para que podamos seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Señor, queremos vivir en esta tierra como un siervo útil y fiel y también como un colaborador del Evangelio. Señor, permítenos fortaleza y sabiduría para que podamos seguir adelante como hijos tuyos dignos. No somos nada, somos débiles y necios. Solamente pedimos al Señor cada día y cada vez para que el Señor nos da fortaleza y sabiduría. Hoy estamos aquí, Señor, también. Sabemos que el Señor nos limpia por medio de la palabra y por medio de la comunión para que podamos servir a Dios, el Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Hoy también queremos adorar al Señor y glorificar a Dios, el Señor, por medio de esta comunión. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso 17 y al 19. Hebreo capítulo 11, verso 17 al 19. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hoy en día nosotros sí estamos aprendiendo sobre la fe, con tema de la fe. ¿Sí? Hemos aprendido y meditado también sobre la fe de Abraham, ¿verdad? Abraham.
Sí, Abraham recibió, ¿verdad? Recibió primero la promesa de Dios, que es la palabra de Dios. Esto es primero. Y salió, ¿verdad? De tu tierra, de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, ¿verdad? Así salió de su tierra, de su parentela. ¿Por qué salió así, verdad? Sin saber dónde iba. ¿Sí? Por la fe. Y también ha recibido Abraham la promesa. Por eso aquí, Hebreo capítulo 11, está alabando la fe de Abraham. Entonces, ¿con qué base Abraham ha confiado? Siempre aquí dice, ¿verdad? Confiando en la promesa de Dios, en la promesa de Dios. Por eso, la fe es confiar en la palabra de Dios. ¿Qué palabra? Cualquier palabra. Sino en la palabra del Evangelio, que es promesa de Dios. Nosotros también vamos a vivir, ¿verdad? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué es vivir por la fe? Confiando en la promesa de Dios, que Dios nos permitió. Primero sobre la salvación. ¿Sí? Entonces, los antiguos, ¿verdad? Antiguos salvos murieron por la fe, confiando en la promesa de Dios, alcanzaron buen testimonio. Vivieron mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, ¿verdad? Aguardándolo. Así ellos vivieron por la fe. Son salvos. Los antiguos que salen aquí en capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Son salvos. ¿Cómo pudieron vivir así? Abraham también vivía, ¿verdad? Así, por la fe. En mucha parte de la Biblia está alabando sobre la fe de Abraham. Abraham es la fe de padre, ¿verdad? Padre de la fe. Así la Biblia dice también. Y nosotros también, sí, hemos recibido esta promesa. Se llama la promesa eterna y pacto eterno, que es el Señor Jesucristo. Sí, Dios prometió desde antes del principio de los siglos. ¿De qué? De la salvación. Dios planificó antes de la creación sobre nuestra salvación por medio del Señor Jesucristo. Era promesa de Dios. Según la voluntad de Dios, según la promesa de Dios, Dios envió su Hijo unigénito al mundo, ¿verdad? Sí, obedeciendo, Jesucristo vino al mundo y cumplió la promesa de Dios que Dios nos permitió en el principio, antes de la creación. Y los antiguos murieron, ¿verdad? Que murieron confiando, esperando, mirándolo de lejos. También recibieron esta promesa por medio del Señor Jesucristo. Ellos confiaban, esperaban, pero no le permitió, ¿verdad? Dios aún. Pero por la venida del Señor ya fueron perfeccionados. Fue perfeccionado su fe también, fe de los antiguos. Entonces, esta promesa era la voluntad de Dios, para nosotros es la voluntad de Dios. Así Dios nos permitió la vida eterna. Y por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo, muriendo en la cruz, dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya fue consumado, fue cumplido, fue perfeccionado
por la muerte del Señor Jesucristo, ¿sobre qué? Sobre la salvación. Así Dios nos salvó, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. La fe es una manera de salvarnos por Dios. Por eso, la fe es el Señor Jesucristo, ¿sí? Los que están en el Señor Jesucristo son salvos, ¿verdad? Y la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Después de entender esta salvación, también el justo tiene que vivir por la fe. ¿Cómo? Confiando en la en la palabra. Es muy importante. Y Abraham también por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, dice, ¿verdad? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, dice. Sí, Dios le permitió a Abraham primero esta promesa, pero Isaac y Jacob, también David, Salomón, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Descendiente de Abraham, sí, también ellos recibieron misma promesa. Pero sí, depende de su creencia. Dios les bendecía, ¿verdad? La vida en la tierra. Y también algunos están en el reino de Dios, otros no. Aunque ha recibido, ¿verdad? Aunque les ha permitido, sí, tiene que aceptar y recibir por la fe esta promesa. Sí, es cierto. Porque los judíos, entonces, por ejemplo, los judíos, sí pueden ir al cielo todos los judíos. ¿De verdad? No. Tienen que confiar primero, ¿verdad? Tienen que aceptar el Señor Jesucristo por la fe. Entonces, aquí está hablando a los salvos, ¿verdad? A los salvos. Abraham, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida. La tierra prometida se refiere también a la iglesia. Sí, la iglesia. Abraham, sí, en toda su vida moraba en tiendas. Esta tienda también se refiere a la iglesia. Apartándose del mundo, ¿verdad? Abraham siempre vivía en tiendas, en campamentos. El pueblo de Israel también vivía durante 40 años en el desierto, en el campamento, ¿verdad? En tiendas. ¿Qué quiere decir este campamento? Congregación en el desierto. Sí, se refiere, explica a la iglesia. Para nosotros, ¿sí? Permanecer en la tierra prometida es permanecer aquí en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Descendía maná, ¿verdad? Maná cada día durante 40 años en el desierto, solamente en el campamento. Fuera del campamento, fuera de la congregación, no había. Había columna de nube y columna de fuego también, ¿verdad? Sobre la congregación, sobre el campamento de los judíos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Una guía de Dios, una protección de Dios. Dios nos alimenta, es cierto, siempre nos alimenta, nos ayuda, nos guía, pero por medio de la congregación. La tienda que moraba Abraham, ¿verdad? También explica la congregación. Nosotros, así estamos viviendo en ese mundo, ¿sí? Trabajando, sí, duro, sufriendo también. Muchos hermanos están sufriendo por algo malo en su vida.
Pero, hermanos, nosotros no somos del mundo. Ya nosotros fuimos llamados del mundo y del pecado, ¿a dónde? A la iglesia, a la comunión con el Señor Jesucristo. Hoy estamos aquí, ¿verdad? En la congregación, en la comunión con el Señor Jesucristo, apartándonos del mundo, dejando algo, ¿verdad? De la casa, de la parentela, de la tierra, del mundo. Así estamos. Es bíblico. Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante así, apartándonos del mundo y de la vida terrenal, mundana, y permaneciendo, morando en tiendas, que es la iglesia. Así somos extranjeros, ¿verdad? Peregrinos. Vamos a vivir así. ¿Por qué? Así Dios hizo, lo hizo. La vida de los salvos. Hoy también vamos a aprender sobre la fe de Abraham que ofreció a su hijo unigénito Isaac. Verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Abraham, ¿verdad? Ha recibido las promesas, ¿sí? Las promesas en medio de Isaac, por medio de Isaac. ¿Es cierto? Entonces, Isaac ha recibido esta promesa, ¿sí? Pero Dios, ¿por qué pidió, verdad, a Abraham? Para que puedan dar como un sacrificio, como un holocausto. Holocausto. ¿Qué es holocausto, verdad? Holocausto es quemar una ofrenda, un sacrificio por fuego. Entonces, ¿quién? Por ejemplo, ¿quién? Entre los madres, padres, ¿quién podría dar su hijo unigénito? Dice unigénito. Isaac era un hijo unigénito de Sara. Entonces, ¿quién? Entre los padres, ¿quién podría dar, por ejemplo, verdad? Su hijo unigénito en holocausto, en sacrificio, su hijo. Nadie, ¿verdad? Es terrible. Muchos tienen malentendido sobre este tema. ¿Por qué Dios? Entonces, Dios podría pedirme también así un sacrificio, ¿no? Mire, si Dios, ¿verdad? Primero le ha dado a Abraham una promesa, primero. Dios también ha visto su testimonio de Abraham, ¿sí? Abraham alcanzó buen testimonio también, confiaba en Dios, confiaba en la promesa de Dios, ya salió bien todo, ¿verdad? Y Dios lo sabía que va a obedecer, va a pasar Abraham. Así, al que no está preparado la fe, no le permite Dios prueba. ¿Me explico? Si alguno tiene una fe como Abraham, sí, Dios podría permitirle una prueba, ¿sí? Como este, ¿verdad? Este sacrificio. Ya, hoy vamos a aprender sobre la fe de Abraham que ofreció a Isaac. Primero vamos a aprender sobre prueba y tentación, porque muchos tienen mal entendido sobre tentación y prueba. Primera de Corintios, busquemos Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13.
Primero de Corintios capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eh, sí, aquí dice, no os dará ser tentados más de lo que podéis resistir. Pero sí, como alguno, ¿por qué se cae, verdad? Se cae en la tentación, ¿por qué se cae en el pecado? Aquí dice, no nos dará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces, contra toda tentación, nosotros podríamos resistir, vencer, pero muchos están cayendo en el pecado, en la tentación. ¿Por qué? Aquí dice también, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre, siempre Dios nos da también, si con la tentación, la salida. Si viene tentación, prueba, es cierto, pero siempre viene, ¿verdad? La salida. Sí, mire, si podemos ganarla, una tentación contra una tentación, podemos dejarla, pero no peleamos hasta la sangre, no peleamos hasta sangrarlo, ni como queremos, ¿verdad? Dejarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una salida, siempre, siempre, si una ayuda, un apoyo está cerca de mi vida, aunque estemos en la tentación, en una prueba, si hay una salida siempre, pero lo buscamos, no hallamos. ¿Por qué? Porque no pedimos, no peleamos hasta la sangre, hasta que como se como alcance, ¿verdad? Por eso, hermanos, cuando tenemos una tentación, mire, hermanos, vamos a buscar una salida. Siempre Dios nos permite una salida. Dios no nos permite, ¿verdad? Una tentación que no podemos resistir. Dios no lo quiere Dios. Pero, ¿por qué Dios me permitió esto? ¿Sí? Tiene razón Dios siempre, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a buscar la salida, la salida. Buscando una salida, ¿sí? Podrían acercarse más a Dios, podrían recibir un descanso también en el Señor. Es cierto, siempre Dios nos da una salida. Hermano, vamos a recordar este verso, ¿verdad? Porque aquí nos da una respuesta de las tentaciones. No os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces, sí podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces, tengo esto, un obstáculo, tropiezo siempre en mi camino, pero habrá también una salida que Dios nos permitió. Sí, vamos a buscarlo para que podamos, ¿verdad? Soportar. Cada vez vamos a buscar la voluntad de Dios y una salida.
Siempre viene tentación, ¿verdad? Pero Dios siempre prepare una salida. Busquemos Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versos 13 y 14. Santiago capítulo 1, verso 13 y 14. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Aquí dice, ¿verdad? Por su propia concupiscencia fue tentado. Aquí también dice Dios, ¿verdad? Dios no puede ser tentado por el mal, por parte del diablo. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Tentar, ¿verdad? Tentación sería caer en el pecado. Dios no le gusta, ¿verdad? Caer en el pecado entre los salvos. Mira, aquí está hablando a los salvos, a los salvos. Nosotros no debemos, ¿verdad? Decir que, sí, yo fui tentado de parte de Dios. Nadie puede decir así. ¿Por qué? Dios no tienta a nadie. ¿Por qué fue tentado? ¿Por qué fue caído en el pecado, en la tentación? Aquí dice por concupiscencia, por su concupiscencia, por su avaricia, ¿sí? Por su corazón orgulloso, por su avaricia del mundo y de dinero, de carne. Así cae en la tentación. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? En mismo tiempo hay una salida. Si puede salir de allí, vamos a pedir a Dios y buscar la manera de Dios. Sí, Satanás, diablo, es tentador, sí, y también mentiroso. Siempre esta tentación viene de parte de Satanás. Si Satanás no puede tentar a nadie sin permiso de Dios, lo entendemos también, pero siempre Dios nos permite una tentación también si Dios lo sabe, ¿verdad? Que puedan resistir, si pueden vencer. Ustedes también puede. Así Dios no nos permite una tentación que no podemos resistir. Jamás. La Biblia dice, si Dios está cuidando así, cuidándonos, ¿verdad? Ya vamos a confiar. Algunos quieren poner excusa a los demás. Por él, por alguno, por alguna cosa, por Satanás. Satanás me engañó. Así yo me caí, ¿verdad? En tentación, en el pecado. Entonces poniendo peros al diablo. No está bien esta excusa tampoco. Por su avaricia, por su debilidad, cayó, ¿verdad? En la tentación. Pero siempre Dios nos permite una tentación también que podamos resistir y vencer. Recordamos esto, hermanos. Pero no lo venció, lo aceptó, ¿verdad? Mucho marido está poniendo, ¿verdad?
pretexto a su mujer. No está bien tampoco, ¿verdad? Las mujeres poniendo pretexto a sus maridos. No, no está bien tampoco. Ah, por esto yo no podía. No, para Dios no está bien. Por eso siempre como reflexionando nuestra vida cristiana, ya vamos a seguir adelante. Porque siempre Dios nos da una salida con una tentación, con una caída, ¿sí? Poniendo mucho, ¿verdad? Pretexto a los amigos, a los ambientes, ¿no? Usted, usted está equivocándose, ¿verdad? Según su avaricia, según su elección, según su determinación, está caminando así, hermanos. Recordame esto, ¿verdad? Siempre Dios nos da una salida. Siempre Dios nos da un poder, una sabiduría, pero negándolo, dejándolo. Si está caminando así, un camino malo, vamos a salir de allí, hermanos. Primero, mire, Dios no tentó a Abraham. La Biblia no dice esto, ¿verdad? Dios no tentó a Abraham, sino probó, ¿verdad? Probó, dice, probó. ¿Qué hay diferencia? Hoy vamos a aprender también esto. Tema de tentación. Prueba. Una prueba. Hay diferencia. Si viene tentación para todo el mundo, para los salvos y para los muertos que no han sido salvos. Viene tentación también de pecado y del diablo por medio de avaricia, ¿verdad? Concupiscencia. Pero Dios solamente permite a los salvos una prueba. Una prueba. Dios probó a Abraham. ¿Por qué? Abraham ya estaba preparado muy bien por la fe. Así Dios le permitió una prueba. No para caer en la tentación ni en el pecado, sino por medio de prueba, una prueba, ¿verdad? Para que puedan recibir gran galardón. Para que puedan recibir un crecimiento, ¿verdad? Así Dios nos da una prueba. Y también otra palabra como disciplina, ¿verdad? Vamos a distinguir esta palabra también, disciplina. ¿Por qué Dios no nos da disciplina? Un castigo, ¿verdad? Es un castigo. Por un error, por una equivocación, Dios nos disciplina. No es prueba. Esta disciplina no es prueba ni tentación. Así Dios a veces nos permite una disciplina por un pecado, por un error. No es tentación, no es una prueba. Hay que soportarlo, hay que pasarlo, hay que recibir con mucho gusto, ¿verdad? Si Dios, voy a recibir esta disciplina, un regaño, una corrección de Dios. Pero prueba, siempre Dios le da a los salvos que está preparado, ¿verdad? Listo de recibir esta prueba. Abraham ya fue así, ¿verdad? Primero Abraham recibió una promesa y alcanzó también buen testimonio. Dios ha visto, ¿verdad? Así la fe de Abraham y lo permitió esta prueba. Finalmente Dios quiso, ¿verdad? Bendecir mucho a Abraham por medio de esta prueba. Dios no nos dará esta prueba de holocausto como a Abraham. ¿Por qué?
porque nosotros no tenemos una fe como Abraham. No nos permitirá esta prueba. Entonces, Abraham no ha puesto ningún pretexto, ningún como excusa al escuchar esta prueba, ¿verdad? De Dios. Ya vamos a buscar Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, verso 1 al 3. Génesis capítulo 22, verso 1 al 3 dice: aconteció después de estas cosas. Entonces pasó mucho tiempo, ¿verdad? Ya Abraham tuvo su hijo Isaac cuando tenía su edad 100 años. Ya ahora Isaac como tenía su edad como 17, 18, joven. Ha crecido bastante, ¿verdad? Como joven. Entonces aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ya, Abraham, ¿verdad? Escuchó un día y siguiente día, muy de la mañana, se levantó, dice, fue al lugar que Dios le dijo, sin hablar nada con su esposa, ¿verdad? Si hubiera contado a su mujer, ¿verdad? Sara, ¿cómo le diría Sara a Abraham? No, ¿verdad? No. Mejor mátame. Así dirá, le dirá. Entonces, sin hablar nada a su mujer, ¿verdad? Y salió con 2 siervos. Así Dios le permitió esta prueba. Sí, de verdad es terrible, como quemar a su hijo con un fuego. Abraham preparó leñas, ¿verdad? Para holocausto. Abraham lo sabía, que le pidió Dios quemarlo, su hijo unigénito, Isaac. Qué terrible, ¿verdad? Pero Abraham, sin consultar nada con su mujer ni con sus siervos, callando en secreto, salió con 2 siervos, llevando todas las cosas. Así, ¿verdad? Dios le permitió una prueba muy grande. ¿Sí? Si pasa esta prueba, Abraham, ¿verdad? Abraham recibirá gran galardón, gran gloria de Dios. Así para nosotros también vamos a preparar buena fe y llevamos, ¿verdad? Buen testimonio, hermanos, para que también para que podamos recibir una prueba de Dios y para que podamos recibir un gran galardón de Dios. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. Pero aquellos que no se preparan por fe no tienen la oportunidad de recibir la recompensa ni prueba.
y viven en la carne y se presentarán ante Dios con vergüenza. No va a como perder, ¿verdad? La salvación, pero sí, el que vive según la carne, vive en la carne, ¿verdad? Sin prueba, solamente cayendo en la tentación de nuevo, se presentará ante Dios con vergüenza. Qué vergüenza. Entonces, hermanos, primero vamos a preparar buena fe en medio de nuestra vida cristiana, permaneciendo siempre en la comunión, ¿verdad? Morando en tiendas como peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Sí, nosotros no somos del mundo, somos hijos de Dios, somos de Dios, somos del reino de Dios. Vamos a vivir como Abraham, ¿verdad? Él vivía en toda su vida en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Nosotros ya también tenemos misma promesa, ¿sí o no? Somos coherederos también del reino de Dios. Así vamos a vivir como Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, cuando viene una prueba, ya vamos a agradar a Dios. Gracias a Dios. Parece muy difícil, muy duro. No era fácil, ¿verdad? Con Abraham esta prueba tampoco, pero ya Abraham lo pasó. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, muchas pruebas. Se gozan, hermanos. Porque esta prueba sería una oportunidad de recibir gran galardón y de recibir un crecimiento de la fe. Así, Dios cada vez nos permite algo. Tentación y prueba. Y también a veces disciplina. ¿Sí? Pero vamos a distinguirlo, ¿verdad? Dios no tienta a nadie. Pero Dios permite una prueba. Abraham se levantó muy de mañana, fue al lugar que Dios le dijo. Ya pasó 3 días. Caminaba, ¿verdad? Caminaba 3 días, llegó al lugar que Dios le dijo. Génesis capítulo 22, verso 7, dice: mientras caminaban ellos, Isaac preguntó a su padre Abraham, dice Génesis capítulo 22, verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero Abraham, ¿verdad? No le dijo a él exactamente.
Usted le dirá, sí, usted es un sacrificio de holocausto. Yo voy a matar a usted. Abraham no le dijo así. 8 dice, ¿verdad? Él tenía una fe, una convicción en Dios. Abraham dijo, le respondió a Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí podemos ver la fe de Abraham. Si Abraham hubiera pensado, ¿verdad? Muchos, durante como 3 días, caminando con Isaac, ¿verdad? Con 2 siervos, hasta que como lleguen al lugar que Dios le dijo. Dios como tal vez me dirá, hasta ahí, basta, te vas, vuelva a su casa, esperando una respuesta, pensando muchas cosas. Si hubiera consultado con 2 siervos también, ¿verdad? Él no podría seguir, porque es como terrible quemar sus hijos en holocausto. Pero no llegó, ¿verdad? Una respuesta. Hasta ahí. Entonces ya llegó el tiempo de matarle a Isaac. Verso 10 dice, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya extendió su mano y tomó cuchillo para degollarlo. Ya lo tomó. ¿Qué quiere decir esto? Ya decidió, ¿verdad? Para matarle. Entonces, verso 11. Verso 11 dice, entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Sí, incluso un poco más tarde, Isaac está muerto. Sí, porque ya tomó cuchillo, ¿verdad? Cuchillo para degollarlo. Si hubiera llamado un poco más tarde, ya Isaac está muerto. Dios lo ha visto. Entonces Dios hasta ahí esperaba. Sí, una prueba muy duro, ¿verdad? Pero Abraham lo pasó. Llamó 2 veces, Abraham, Abraham. ¿Por qué? Sí, deprisa, ¿verdad? Deprisa. Abraham, Abraham. ¿Por qué? Si hubiera como llamado un poco más tarde, ya Abraham podía matar a su hijo. Entonces, ya Abraham, Abraham. Pare. Entonces, pensando esta historia de Abraham, mirando esta fe de Abraham, ¿verdad? Sí, vamos a meditar y profundizar mucho sobre la fe de Abraham para que podamos imitar la fe de Abraham en medio de nuestra vida. Sí, Dios, como Abraham quiso matarlo, degollarlo, es verdad. ¿Por qué? La Biblia dice por la fe, dice por la fe. Entonces, ¿cómo podría tener esta fe, este corazón, Abraham? Entonces, ¿qué fe tenía Abraham? Primero, hermanos, vamos a pensar sobre este tema. ¿Qué fe tenía Abraham? Sí, hemos aprendido sobre la fe de Abraham. Él, sí, vivía en la tierra, ¿verdad? Prometida como extranjero. Esperaba una ciudad, ¿verdad? Una ciudad santa. Entonces, ¿qué fe tenía Abraham? Primero, en la promesa. Él tenía una fe en la promesa. Muchas veces sale sobre una promesa, lo prometido, lo prometido.
si no hubiera recibido esta promesa, ¿cómo, verdad? ¿Cómo Abraham podría pasar toda esta prueba? Jamás. Por eso Abraham ha recibido una promesa de Dios. Él confiaba completamente, ¿verdad? Perfectamente en esta promesa. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la palabra de Dios. Abraham también confiaba así en la promesa de Dios que le permitió Dios. Hebreo capítulo 11, verso 18. Dice, en Isaac te será llamado descendencia. Dice, en Isaac te será llamado descendencia. En Isaac, dice. Como si hubiera muerto Isaac, como Dios, ¿verdad? Podría quebrantar, perder su promesa, ¿sí o no? Pero Dios no puede mentir. Entonces, Abraham confiaba en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque así Dios le permitió, le ha dado una promesa en Isaac. Dice, en Isaac te será llamado descendencia. Isaac no puede morir. ¿Por qué? Porque en Isaac había la promesa de Dios. Si por fin, para guardar su promesa, ¿verdad? Dios no lo permitió, la muerte de Isaac. ¿Qué quiere decir? Nosotros también hemos recibido esta promesa de Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿sí o no? Isaac, la vida de Isaac se refiere a la vida del Señor Jesucristo. Así Dios nos permitió también una promesa eterna de la salvación por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo también resucitó, ¿verdad? De los muertos. Aquí 19 también dice sobre el poder de Dios. 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en el sentido figurado también le volvió a recibir, le volvió a recibir. Así Isaac también, aunque no ha muerto, pero le volvió a recibir como resurrección, ¿verdad? De la muerte. Así le volvió a recibir. Entonces, aquí dice, Dios es poderoso para dar la vida. Abraham confiaba en Dios que es todopoderoso. Él confiaba el poder de Dios. Primero, Abraham confiaba, ¿verdad? Tenía de la promesa. Y también aquí dice, Abraham creía del poder de Dios. Si hubiera muerto Isaac, Dios podría dar la vida de nuevo a Isaac, ¿sí o no? Así Abraham confiaba en el poder de Dios. Entonces, Abraham conocía muy bien a Dios. Por eso, aquí dice, pensando que Dios es poderoso para levantar, para dar la vida de entre los muertos. Sí, Dios todopoderoso.
Busquemos Romano capítulo 4, Romano capítulo 4, verso 2 y 3. Romano capítulo 4, verso 12 y 3 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí está hablando sobre las obras de Abraham y también la fe de Abraham, comparando los dos. ¿Cuál es primero, verdad? Primero la fe. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en la promesa de Dios y después las obras. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no, sino, aquí dice, ¿verdad? Sino por fe. Creyó Abraham a Dios. Sí, creyó Abraham a Dios. ¿Cómo? Él confiaba en la promesa de Dios. Así vivía, confiando en la promesa de Dios y en el poder de Dios. Le fue contado por justicia. Así Abraham conocía muy bien a Dios y confiaba en Dios, que le permitió una promesa eterna que tiene un gran poder, ¿verdad? Y confiaba en la promesa y en el poder de Dios. Así Dios también es bueno, ¿verdad? Justo y santo. Abraham también confiaba en Dios, que es justo y santo y bueno. Nosotros también, hermanos, vamos a conocer más a Dios. Primero, ¿sí? Nosotros también vamos a seguir confiando en la palabra de Dios, que es el Evangelio, que es la promesa de Dios. Y también vamos a confiar en Dios, que es todopoderoso, todopoderoso. A Dios puede. Aunque tenemos muchas tribulaciones, muchos problemas presenciales, actuales. Así se ve, ¿verdad? Muchas cosas ante nuestros ojos. Pero, ¿qué es la fe? La fe es ver lo que no se ve. Eso es la fe. La convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Así podemos ver. La Biblia dice, las tribulaciones producen paciencia, ¿verdad? Paciencia. Paciencia, prueba. Prueba, la esperanza. Si prueba también produce paciencia. La Biblia dice Santiago. Romano dice, como tribulaciones produce la paciencia. Y también la paciencia produce la prueba. El que no pasa como este proceso, ¿verdad? No puede llegar a prueba, no puede recibir una prueba. Entonces vamos a preparar una fe digna y fiel, como Abraham, ¿sí? 17, capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios y a quien creyó
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Aquí también está hablando sobre el poder de Dios, que sí, da a Dios, ¿verdad? La vida a los muertos. Por eso, Abraham extendió su mano y tomó cuchillo para degollarlo a su hijo Isaac, ¿verdad? Porque Abraham confiaba en Dios que podía dar la vida a su Isaac. Eso es la fe de Abraham. ¿Sí? Entendemos, ¿verdad? Que Dios tiene poder. Dios es todopoderoso. Lo entendemos, pero en nuestra vida, ¿cómo vivimos? ¿Cómo confiamos? Si Dios puede salvar, puede dar la vida a los muertos. ¿Sí? Dios puede resucitar a algunos, ¿verdad? De los muertos. Así Abraham confiaba en la promesa de Dios y en el poder de Dios y esperándolo, ¿verdad? Mirándolo de lejos, esperándolo y saludándolo, vivía en toda su vida. Así Abraham confía en la resurrección, ¿sí? Nosotros, ¿qué esperamos en ese mundo? ¿Verdad? Estamos esperando primero la venida del Señor y también estamos esperando resurrección de nuestro cuerpo. Dios nos como transformará como un cuerpo celestial y espiritual, inmortal. Esto es nuestra fe también, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a esperarlo, ¿verdad? Mirándolo de lejos. Esto es la fe. Sí, Abraham recibió a su hijo unito Isaac como cuando tenía su edad, 100 años. Él no tenía posibilidad de tener un hijo, pero Dios le ha dado, ¿verdad? Era milagro. Entonces Abraham ha recibido así su hijo y después, como Dios le pedía, ¿verdad? De nuevo, para dar su hijo unigénito en holocausto. 18, verso 18 al 22. Romanos 4, verso 18 al 22 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Sí, aquí también habla sobre la fe de Abraham, ¿verdad? Conforme a lo que se le había dicho. Primero, Abraham siempre confiaba
en lo que se le había dicho Dios. Por eso la fe es confiar primero en la promesa de Dios. Y también verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco dudó de la promesa de Dios. 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Sí, Dios tiene poder para hacer todo lo que había prometido para con nosotros. ¿Verdad? Esto es nuestra fe también. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Nuestra fe también será contada por la justicia. Si de verdad Abraham recibió promesa de Dios, primero la tierra, aquí en el mundo, ¿verdad? La tierra Canaán, llamado Canaán, y también un pueblo, una nación grande. Así dice, ¿verdad? Génesis capítulo 12. Y también una bendición para todas las familiares de la tierra. Entonces, esta tierra, Canaán, se refiere a la tierra del reino de Dios, ¿verdad? Si Dios prometió esta promesa al pueblo de Israel por medio de Abraham, es cierto. Ellos viven allá, ¿verdad? En Canaán. Pero esta tierra es sombra del reino de Dios. Y también una nación grande. Se refiere también el pueblo. Isaac no gritó nada, no habló nada contra su padre Abraham, no hizo nada, obedeció, solamente ¿verdad? Esperando un cuchillo, nada más. En la Biblia no dice nada, una acción, ¿verdad? Una acción de Isaac. No sale nada. ¿Qué quiere decir? Él esperaba la muerte. Como Jesucristo también. Así podemos ver la fe de Isaac. Como cordero, ¿verdad? Como cordero de Dios. Así, Abraham vivía como profeta explicándonos sobre la obediencia, sobre la muerte del Señor Jesucristo. Así nos explica. Por eso, por fin, la fe de Abraham explica sobre el plan de Dios, sobre la voluntad de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué es, verdad? Manera de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Aquí podemos ver. Primero, tiene que confiar en la promesa de Dios. Esto es lo que ha hecho Abraham también primero. Y después viene, ¿sí? A veces tentación, a veces prueba, a veces disciplina. Ya con mucho gusto vamos a recibir estas cosas confiando en la palabra, ¿verdad? Que Dios nos permitió y prometió. Y confiando en Dios que es poderoso, todopoderoso, omnisciencia, omnipotente, ¿verdad? Dios. Así su fe le fue contada por justicia. Así Dios les dará recompensa, premio y galardón en el reino de Dios. Por eso, al recibir una prueba, nos gozamos. Gracias a Dios. Yo voy a pasar, voy a soportar esta prueba, ¿verdad? Según su voluntad. Si viene una tentación, recordamos siempre, ¿sí? Dios nos permite siempre una salida con una tentación. Entonces vamos a buscarlo, pedirlo a Dios para que podamos soportarlo y pasarlo.
Así Abraham alcanzó, ¿verdad? Buen testimonio como padre de la fe. Así, la Biblia nos enseña muchas veces sobre la fe de Abraham. Capítulo 4, Romanos capítulo 4, verso 23 al 25. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sí? No solamente con respecto a él, a Abraham, ¿verdad? Sobre Abraham se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros. Aquí está hablando sobre nuestra fe, sobre nuestra vida cristiana. Sí, hermanos, mucho ánimo. Yo quiero darles a ustedes fortaleza y ánimo. ¿Qué es la fe? Confiar en un hombre no es fe, hermanos. Hay que quitar una tristeza por alguno, una preocupación por alguno. Sí, vamos a orar por ellos, ¿verdad? También, pero no hace falta preocuparse mucho, desanimándose, atrasar. No está bien. Llevando en su corazón una como depresión, ¿verdad? Una mucha preocupación, una enfermedad de preocupación. No, no es Dios, hermanos. Abraham vivía en tiendas, lo entendemos. En tiendas no había agua ni luz. En el desierto, ¿verdad? Él vivía así como peregrinos. Sí, él tenía mucha riqueza, muchos ganados. En Oriente, él era mayor de riquezas, pero él vivía en tiendas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, aunque no tenemos muchas cosas, solamente aflicciones, preocupaciones, tribulaciones, pero sí, a veces viene, ¿verdad? Muchas cosas por disciplina. ¿Por qué? Sí, por nuestros errores, por nuestras culpas también. Lo atendemos con mucho amor, con mucho gusto. Lo pasamos esperando una salida, buscando una salida. ¿Sí? Se cayó en la tentación. Hermano, busque, por favor, una salida de Dios. Pidiendo una sabiduría de Dios. Esperando, ¿verdad? Así nuestra fe, preparando nuestra fe, Señor nos permitirá también una prueba. Es una bendición, ya lo pasamos. Señor nos bendecirá mucho. Y así crece la fe de cada uno de nosotros. Pero el que no está preparado, entonces no pasaría nada, ¿verdad? Entonces no va a ganar nada, no va a llegar nada, No es bendición, no es bendición. Mucho ánimo, hermanos. Así como Dios le dio a Jesús un cuerpo resucitado, nosotros también creamos y miremos, esperemos y regocijémonos también en la creencia de que Él nos dará un cuerpo, el cuerpo de la vida eterna y la gloria del reino eterno de los cielos. Esto es nuestra fe. ¿Sí? Entre algunos, entre nosotros, algunos no tiene esta esperanza, esta seguridad, ¿verdad? Hay que buscar también la palabra. La palabra es la promesa.
El que tiene esta promesa ya no tiene miedo, seguridad, ¿verdad? Una convicción. Por eso la fe es certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Tiene mucha bendición. Entonces, espero que tengan todo, ¿verdad? Esta esperanza verdadera y la convicción verdadera. Ya, voy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Hoy aprendemos la fe de Abraham que ofreció a su hijo unigénito Isaac. Confiando en la promesa de Dios, Abraham pasó mucha prueba y Dios le bendeció con mucha bendición aquí en la tierra, también en el reino de Dios. Lo entendemos, Señor, y también, Señor, haznos seguir adelante, así como la fe de Abraham, la vida de Abraham. Nos falta mucho. Muchos hermanos están sufriendo en su vida cristiana. Señor, les dé fortaleza y sabiduría y mucha consolación para que puedan volver, levantarse y seguir adelante hacia Dios, confiando en la palabra de la promesa de Dios. Señor, te damos gracias, gloria y alabanza. Le agradecemos y glorificamos con todo nuestro corazón por medio de esta comunión con Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.